Buenas tardes con todos. Como ya mencionaron, yo vengo en representación de NSBA CLUSA, Liga de Cooperativas de los Estados Unidos. Estamos trabajando dos proyectos en Perú, café y cacao, y como parte de nuestra misión, principalmente vemos a las cooperativas como un instrumento para mejorar condiciones de vida. Y el café es parte de ese proyecto. Por eso es que nos preocupa mucho el ir monitoreando cómo está la rentabilidad, cómo están los efectos financieros en la cadena de café. Y el año 2020, con la pandemia, tuvimos ya un primer golpe en la cadena de café. El 2021, con las interrupciones logísticas, esto se agravó. Y el 2022, con la guerra entre Rusia y Ucrania, ha sido el tercer golpe a los costos en la cadena de café. Hemos escuchado bastante estos días ponencias muy interesantes, muy importantes sobre la importancia de la productividad, la innovación, la tecnología, la calidad. Pero todo esto tiene que venir de la mano con los resultados financieros, pues la sostenibilidad depende mucho de eso. Y yo les voy a hablar entonces acerca de cómo está impactando el contexto mundial en los costos y en la rentabilidad de café en Perú y también en otras partes del mundo, y unas pequeñas conclusiones que hemos llegado en conjunto con otras instituciones. El objetivo de esta presentación es llamar a la reflexión sobre la importancia de ir monitoreando los costos y la rentabilidad en las organizaciones productoras de café. Porque a veces cometemos el error de llenarnos de optimismo hablando de que se está vendiendo más en valor, porque el precio del café puede haber subido. Pero cuando vamos a ver la última línea de los estados financieros, vemos que la rentabilidad puede ser menor. Entonces, vender más pero ganar menos no es la mejor idea. Y eso tiene mucho que ver con los costos. Aquí hay una lámina donde podemos ver cómo han subido los costos en la cadena de café en los diferentes eslabones de la cadena productiva en Perú. Y son costos que son bastante conservadores, porque en algunos casos incluso los porcentajes de crecimiento son mayores. Pero algo que hay para destacar es el alto crecimiento en el costo de los fertilizantes y en el costo del flete interno y del flete de exportación. Hasta 380% ha subido el flete de exportación. Y cuando todos estos costos suben, el mercado, los compradores también se sienten golpeados por estos altos costos, porque ellos asumen mucho de estos costos. Y a su vez, esto también se traslada en los productores. La vez pasada hemos tenido un pequeño análisis con un productor que nos decía que ahora está vendiendo su café a un precio más alto. Pero cuando analizamos el costo que tenían desde los sacos, desde el transporte, hasta llegar al almacén de la cooperativa, veíamos que su rentabilidad respecto a años pasados ha bajado. Una causa que está detrás de estos problemas en nuestro país y también en Colombia y otros países es la alta dependencia que tenemos de los fertilizantes importados. El 89.5% de los abonos y fertilizantes que tenemos en Perú son importados y generalmente, vamos a ver más adelante, provienen de Rusia y de China. Y estos, con los problemas que han habido, primero por la guerra entre Rusia y Ucrania, y segundo, por la paralización de los puertos de Shanghái, estos fertilizantes han subido muchísimo. Y han subido desde el año 2021. A fines del 2021 empezaron a subir porque se anticipó el crecimiento en los costos de la energía. Vamos a ver más adelante la estrecha relación que hay entre el costo de la energía y el costo de los fertilizantes. Ahora, este problema de los fertilizantes afecta mucho más a los productores pequeños,
los productores que tienen de 0 a 2 hectáreas. Y les afecta más porque son productores que su capacidad de inversión es baja. Los productores con mayor número de hectáreas tienen mayor capacidad de inversión y mejor capacidad para resistir estas subidas de precios. Y los pequeños productores, al menos en el caso de Perú, están en la cadena de café. Fíjense, miren, el descenso de las importaciones de urea entre enero y febrero de 2022 fue de menos 85% respecto al año pasado. ¿Y por qué se debe esto? Uno, por los altos costos, y dos, porque no había en el mercado. ¿Y por qué no había en el mercado? Por los problemas con la logística, por los problemas de embarques, por la saturación de puertos. Y fíjense, el año 2021, el problema no ha sido solamente de fertilizantes. Hemos tenido organizaciones de productores de café que han tenido su café hasta 5 meses en el puerto. A pesar de que pusieron el café a tiempo y que había un contrato con la naviera sencillamente postergó, no una, sino varias veces, el embarque. ¿Y por qué postergan? Porque hay otros compradores que pueden pagar un poco más de dinero. Vamos a ver más adelante cómo se puede atenuar esto. En esta gráfica que podemos ver, ahí podemos notar el crecimiento que hay en el costo de los fertilizantes y el porcentaje que se ha ido elevando. Estos datos son hasta enero 2022, pero hasta mayo, con la paralización que hubo en el puerto de Shanghái, subió mucho más. Ahora está descendiendo ligeramente, pero si sumamos entre el 2020 y 2021, pasamos el 200% de crecimiento. ¿Y quién sostiene esto? Al final son los productores. Como decíamos hace un momento, el mayor impacto va, en el caso de Perú, en pequeños agricultores y principalmente en pequeños agricultores que están en las zonas tropicales, porque ahí es donde se produce el café. Y esas zonas tropicales están más alejadas de la costa, por lo tanto, transportar el fertilizante, transportar el combustible, hace que llegue a un precio mucho mayor incluso que en la costa. Al final, la cadena de café y la cadena de cacao es la que siente más esta subida en los precios. ¿Qué otros costos han subido? El costo financiero también se ha elevado. ¿Y por qué se ha elevado? Porque las financieras han identificado que los riesgos han crecido. Y si los riesgos crecen, la tasa de interés sube. Por otro lado, si una cooperativa se prestó dinero para embarcar, por ejemplo, 3 contenedores de café, y ese café está 5 meses en el puerto, son 5 meses de intereses que se pagan. Y son 5 meses que no estaban previstos, porque lo que estaba previsto era 40 días de intereses, no 5 meses de intereses. Esto también está afectando fuerte la rentabilidad en las cooperativas. La mano de obra, como ha subido mucho la inflación y el tipo de cambio está subiendo, el tipo de cambio está muy relacionado con la inflación. Yo ahora veo, cuando llegué a Colombia, el tipo de cambio estaba a 3.85, ahora veo que está a 4.15 en 2 días. Hoy día temprano la Unión Europea ha anunciado cuánto ha sido la inflación. Y la inflación en Europa ha superado lo previsto. Y están hablando de que Europa va a subir las tasas de interés. ¿Y qué tiene que ver la tasa de interés con el café? Todo está relacionado. Y al final va a golpear al más débil en la cadena, que es el productor. La energía eléctrica también ha subido, al menos en Perú no ha subido tanto como en Europa, porque en Perú tenemos gas natural que está atenuando un poco. Pero también ha subido 15%, aproximadamente. Los insumos, por ejemplo, los sacos han subido en promedio 30%, porque hay algunos proveedores que lo están vendiendo más 55%.
Y ustedes saben muy bien que en el negocio de café se compran muchos sacos. ¿Y cómo está el impacto del precio de los fertilizantes en otros países? Miren, en general la región en Latinoamérica dependemos de fertilizante de otros países. Se importa el 78% de los fertilizantes que se consumen. Entonces, una situación como la que vivimos ahora, donde Rusia y Ucrania, que son grandes proveedores de fertilizantes, tienen problemas para embarcar sus fertilizantes, nos afecta bastante y nos afecta en los costos. Por ejemplo, Colombia. Colombia importa el 75% de los fertilizantes. Y en Colombia, ahí también podemos ver cómo ha crecido el costo de los fertilizantes. Y es algo contra lo cual poco podemos hacer, porque son cosas que no estábamos preparados. Pero lo que sí podemos hacer es tomar una lección para hacer planes hacia más adelante. Y no son planes para dentro de un año. Empezar un plan para dentro de 5 o 10 años, para reducir la dependencia. Y esto es tarea de gobierno, pero impulsada por los gremios. Y lo bueno que tienen ustedes en Colombia es que tienen una federación que es bastante fuerte. Miren el costo de los fertilizantes en Colombia. La urea subió 241%, el ácido fosfórico 217%, el nitrato 351%, el muriato de potasio 369%. En general son altas subidas. Frente a estos problemas, vemos también que hay países que están reaccionando. Brasil, como es un gigante en la producción y necesita mucho de los fertilizantes, ya está experimentando con los remineralizadores naturales. Todavía es incipiente, todavía es algo nuevo. Se calcula que podría llegar a cubrir el 5% de la necesidad de fertilizantes por ahora. Pero es un buen comienzo. Lo importante es reaccionar, porque estas crisis probablemente se vuelvan a repetir. Ya están hablando que las pandemias se van a repetir en la historia de la humanidad, y más seguidas de lo que pensamos. También no estamos libres de mayores problemas en los puertos, y vamos a ver por qué. Mire, en África también, el Banco de Desarrollo de África ya está previendo asignar 1.500 millones de dólares para ayudar a proveer de fertilizantes. Porque este es un problema que no se limita a Latinoamérica, a Colombia, a Perú. Este es un problema global. Entonces, como tal, hay que ponerle la atención y hay que ir previendo estrategias y sobre todo trabajando de la mano del gobierno, porque el gobierno es el que tiene el papel para trabajar estos aspectos. Otros efectos que tenemos derivados, bueno, ya hemos visto el flete de exportación, en Colombia también ha subido hasta 400%, ahora me indicaban que está bajando ya un poco, en Perú también ha subido, imagínense, de 3.500 dólares hasta 15.000 dólares. Un flete de exportación del Callao, de Lima, a Europa. Es un costo altísimo. Y esto reduce las ganancias. El costo de la energía también hemos visto que ha crecido. La logística de exportación ha crecido en forma dispareja. Hay lugares del mundo donde el costo de exportación de un contenedor es menor. Pero lamentablemente Latinoamérica tiene los costos de exportación más altos en comparación, por ejemplo, con la costa este de Estados Unidos. Los puertos más eficientes son los puertos de Oriente Medio. ¿Y por qué? Porque hicieron buenas inversiones y mejoraron en eficiencia. Pero este problema, dicen que todavía puede durar hasta el 2023, si es que no surge otro problema en el medio. Porque estamos viviendo un tiempo de inestabilidad geopolítica.
Tenemos el problema Rusia-Ucrania, también hay un problema en la zona de Corea, China, Estados Unidos. Estamos en situaciones de inestabilidad. Miren, los costos de exportación que tenemos en los puertos de Latinoamérica superan en 25% los costos de los puertos de África, superan en 45% de Europa y en 100% al costo de los puertos de la costa este. Esto ya nos baja competitividad. Entonces tenemos que ir viendo estrategias también para colocar productos en zonas donde el costo no signifique, donde podamos competir mejor en el costo. El costo en Shanghái ha subido más 115%. Ahí tenemos unos gráficos también que les voy a dejar. ¿Y cuáles son las causas subyacentes, las causas que están detrás del crecimiento de los fletes de exportación? En primer lugar, tenemos que el 80% de los bienes que se venden en el mundo se realizan a través del transporte marítimo. Tenemos alta dependencia de ese sistema de transporte. En segundo lugar, es que han faltado transportadores, ha faltado operación logística en los puertos. Una razón de ello ha sido, por ejemplo, el COVID. El COVID hizo que mucha mano de obra que trabajaba en puertos disminuya. Y esto se exacerbó más con el problema de la paralización del puerto de Shanghái. Después tenemos, bueno, el protocolo de COVID. Y hay algo que suena un poco anecdótico, para que vean ustedes cómo se relaciona todo. Las compras electrónicas. Las compras electrónicas que empezaron a ser muy dinámicas en el tiempo de COVID, no se han ido. La sociedad, el mundo, ya se acostumbró a comprar electrónicamente. Y la mayor parte de productos que se venden electrónicamente vienen de China. Ya sea que lo venda Amazon en Estados Unidos, pero el productor es China. Entonces, el movimiento es bastante asimétrico. Hacia Estados Unidos va más productos que los que regresan. Y todo esto va generando un problema de congestión. ¿Cuáles son los resultados? Hay fletes que se han alargado de 30 hasta 100 días. Han habido casos que ha sido, como les decía, 5 meses en el año 2021, sobre todo en los 3 últimos meses. Los fletes han subido, en general, los fletes han subido bastante y los principales puertos del mundo han estado muy congestionados. Ya está despejándose un poco la congestión. A partir del 1 de junio se abrió el puerto de Shanghái y eso ha empezado a liberar un poco la presión. Pero ¿qué pasa si nuevamente ocurre un brote de COVID y se cierran nuevamente los puertos? Vuelvo a repetir, es un tiempo de bastante inestabilidad. ¿Y cuál es el impacto en Latinoamérica? Miren, la línea roja es la proyección que está para abril 22. La barrita en azul es la proyección que estaba para enero 22. En enero 22 había una proyección optimista. Y fíjense cómo empieza a caer. ¿Y por qué empieza a caer a partir de febrero? ¿Alguien intuye por qué empieza a caer la previsión económica de crecimiento en todo el mundo? ¿Ah? La pandemia. ¿Qué más? Pero a partir de... ¿Qué pasó en febrero? La guerra. Porque los economistas rápidamente se dieron cuenta que la guerra iba a disparar la energía, porque Rusia posee la mayor parte de energía en Europa, el petróleo, los alimentos. O sea, la guerra disparó los precios de la energía y eso disparó la inflación. Y es una cadena que corre muy rápido por todo el mundo. Aceleración de la inflación. Miren, para la zona euro estaba previsto 7.4. Hoy día han anunciado 8 puntos y pico.
Y en los continentes desarrollados, un cuarto de punto ya es una alarma. Un punto es muy grave. Ya están hablando hoy en la mañana de recortar tasas de interés. ¿Qué pasa cuando se manejan las tasas de interés? ¿Qué ocurre? Cuando la tasa de interés es muy baja, la gente invierte, el costo del dinero es barato. Pero cuando la tasa de interés la suben, ¿qué pasa cuando la tasa de interés sube? El dinero se hace más caro. Entonces ya no se invierte tanto y eso lo hacen para que la inflación baje. Porque la inflación se ha disparado en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en Perú, en África, en todo sitio. ¿Y esto va a afectar la cadena de café? Desde la mano de obra. Porque si comprar un plato de comida cuesta más, entonces la mano de obra también va a cobrar más. Los insumos. Es algo que hay que ir revisando. En general, miren, las proyecciones para la región no son muy optimistas. Y esto les presento no con el ánimo de que seamos pesimistas, sino de que empecemos a prepararnos. ¿Y cuáles son los desafíos y propuestas que hemos estado revisando? Creemos que puede ser estratégico fomentar un mayor comercio nacional y regional. ¿Y por qué? Con los costos de los fletes tan caros, hay que hacer negocios más cerca. Les pongo un ejemplo. En Perú se importaba manteca de cacao, porque era más barato traerla de otros países. Ahora se está produciendo la manteca de cacao, porque sale mejor producirla antes que pagar $15,000 de flete. O sea, también estas crisis nos pueden generar oportunidades, si es que empezamos a poner la vista un poco aguda. Sobre la producción orgánica, hay que reforzar los sistemas de producción orgánica, porque definitivamente si queremos combatir este problema de la inflación, es con mejores precios de venta. Y los precios de venta están asociados con la certificación orgánica. Los programas de apoyo de gobierno, hay que realizar incidencia para que el gobierno brinde algún tipo de apoyo para mitigar estos altos costos. Y ahí hay un papel muy importante de los gremios. Pero ¿quiénes mueven los gremios? ¿Quiénes influyen en la política de los gremios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de los gremios? ¿Quién? ¿Quiénes están detrás de los gremios? Los productores. Por eso, para que los gremios sean el puente hacia el gobierno, los productores tienen que ser conscientes de los problemas para que motiven a sus gremios a que le hablen al oído al gobierno. Hay que analizar el impacto financiero. No me voy a cansar de decirlo, lo he dicho también en otros foros. No basta hablar que tenemos calidad, que tenemos productividad. También hay que hablar algo que no nos gusta. ¿Cómo están los estados financieros de las organizaciones? La última línea, utilidad neta, ¿cómo están? ¿Y cómo está la rentabilidad del productor? Hace un rato, un expositor que me antecedió habló de que se trata de una cadena donde la utilidad está casi cerca al 0%. ¿Y por qué está ese? Yo diría con los altos costos hasta puede estar a pérdida, pero como no lo han calculado, no se dan cuenta. Y una regla general que nos puede ayudar a compensar esto es la calidad. Siempre que tengamos calidad, vamos a poder soportar mejor estos problemas. Otra estrategia que estamos previendo es fomentar las compras conjuntas. Les pongo un ejemplo. Si una organización que vende 20 contenedores va a una naviera grande, la naviera
le va a postergar sus salidas cuando quiera y como quiera, y le va a cobrar más. Pero si nos unimos en un gremio grande y ya negociamos 200 contenedores, ya tenemos mayor poder de presión y no nos van a tratar como un juguete. Hay que fomentar las compras conjuntas. Acá ustedes, vuelvo a repetir, tienen la federación que realmente compensa bastante eso. Hay que mejorar la planificación de las ventas, hay que trabajar con las cooperativas, con las organizaciones, hay que poner más en práctica las herramientas de gestión, la planificación. No podemos tener el lujo de planificar mal, porque una mala planificación ahora, con los costos logísticos, significa mucho dinero. Con los costos logísticos, con los costos financieros. Por ejemplo, si planifico mal y saco un crédito en el mes de julio y mis exportaciones recién son a partir de septiembre, voy a pagar intereses agosto y septiembre, 2 meses con dinero ocioso. Y esto se ve muy a menudo, porque no se usan herramientas de gestión o se usan muy poco. Y hay que repotenciar la producción de fertilizantes orgánicos. Hemos visto ya que Brasil está empezando, creo que Colombia también tiene unas buenas experiencias en producción de fertilizantes orgánicos, y esto hay que repotenciarlo porque ya hemos visto que hay mucha dependencia de fuera, y esto nos eleva mucho los riesgos. Bien, señores, esta ha sido nuestra presentación. Hemos querido compartir un poco el caso de Perú. Sabemos que es similar en otros países y el objetivo es despertar la atención para ir generando incidencia ante quienes tienen el poder de tomar decisiones. Porque si nos quedamos con los brazos cruzados, ahí sí va a venir más problemas. Gracias.